La noche que mi hija de 15 años nos encontró juntos, vi cómo su mirada se transformaba para siempre. Te odio, mamá, me dijo. Y en ese momento supe que había destruido algo irreparable. Por un momento de pasión, perdí el amor de las personas que más me importaban. Si quieres más historias reales que te harán reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Mi nombre es Sofía Mendoza. Tengo 45 años y les hablo desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, aunque en mi corazón hace mucho que el invierno se instaló. Hoy quiero compartirles la historia de mi mayor error, no para justificarme, sino para que tal vez alguien pueda aprender de lo que yo perdí. Hace 12 años, tenía una vida que muchos envidiarían. Un esposo amoroso, 2 hijos maravillosos, una casa hermosa con bugambilias trepando por las paredes, y un exitoso negocio familiar de repostería tradicional. Dulces Recuerdos se llamaba nuestra pastelería, famosa en todo Cuernavaca por nuestros roles de canela, pan de muerto y roscas de reyes. Fernando, mi esposo, y yo nos conocimos desde la preparatoria. Él era callado, estudioso, de esos hombres que no necesitan ser el centro de atención para destacar. Yo era más extrovertida, siempre organizando eventos, siempre rodeada de amigos. Nos complementábamos perfectamente. Después de la universidad, nos casamos en una ceremonia sencilla en la Catedral de Cuernavaca, con mariachis y una comida en el jardín de la casa de mis padres. Pronto llegaron Mariana y Daniel. Establecimos nuestro negocio y construimos una vida que, vista desde fuera, parecía perfecta. Los domingos visitábamos el Jardín Borda o llevábamos a los niños al Parque Veraca. En Semana Santa hacíamos procesiones con la iglesia local. Para el Día de Muertos, montábamos un altar elaborado en nuestra pastelería, con pan recién horneado y fotografías de nuestros abuelos. Éramos parte del tejido de la comunidad, respetados y queridos. Sin embargo, dentro de mí había una inquietud que no podía nombrar. A medida que los años pasaban, sentía que me había convertido en solo una extensión de otras personas, la esposa de Fernando, la madre de Mariana y Daniel, la dueña de Dulces Recuerdos. La Sofía que soñaba con viajar, con pintar, con bailar toda la noche, esa mujer parecía haberse desvanecido. Fernando trabajaba muchas horas. Nuestro negocio había crecido y ahora teníamos 3 sucursales. Él se encargaba de la administración, de hablar con proveedores, de mantener las cuentas en orden. Yo supervisaba la producción y atendía a los clientes. Nos veíamos en el trabajo, por supuesto, pero en casa cada uno estaba sumido en sus propias responsabilidades. Él, revisando facturas hasta tarde. Yo, ayudando a los niños con sus tareas, planeando el menú de la semana, organizando la casa. Nuestra vida íntima se había vuelto predecible, casi mecánica. Ya no conversábamos como antes. Ya no nos mirábamos a los ojos durante la cena. Estábamos juntos, pero a veces me sentía más sola que nunca. Fue entonces cuando Ricardo entró en nuestras vidas. Era amigo de Fernando desde la universidad, pero había vivido en España durante años. Regresó a México para abrir un restaurante en Cuernavaca y Fernando lo ayudó con los trámites legales, con encontrar local, con establecer contactos. Ricardo era todo lo que Fernando no era: espontáneo, extrovertido, lleno de historias sobre sus viajes por Europa. Venía a cenar a casa con frecuencia y traía un aire fresco a nuestras conversaciones. Hablaba de arte, de música, de lugares exóticos que yo solo había visto en fotografías. No sé exactamente cuándo las cosas comenzaron a cambiar. Tal vez fue aquella tarde en que pasó por la pastelería y me encontró llorando en la trastienda porque había discutido con Fernando. Me llevó a tomar un café y me escuchó durante horas. O quizás fue cuando lo encontré en el Jardín Borda un domingo. Los niños jugaban cerca de la fuente y Fernando había tenido que quedarse trabajando. Ricardo se sentó conmigo en una banca bajo un ahuehuete centenario y por primera vez en años, sentí que alguien me veía realmente. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más. Mensajes de texto a todas horas. Encuentros casuales en el centro. Una mano que se demoraba demasiado en mi espalda. Miradas que decían lo que no nos atrevíamos a pronunciar. Yo sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que lo correcto era alejarme, hablar con Fernando sobre mis sentimientos, buscar ayuda para nuestro matrimonio. Pero la atención de Ricardo era como agua en el desierto para mi ego marchito. Me hacía sentir deseada,
Interesante, viva de nuevo. La primera vez que nos besamos fue después de la fiesta de inauguración de su restaurante. Fernando había tenido que irse temprano por un problema en una de las sucursales. Ricardo me ofreció llevarme a casa. En el camino, nos detuvimos en un mirador con vista a la ciudad. Las luces de Cuernavaca brillaban bajo nosotros como estrellas caídas. Eres demasiado especial para sentirte así de sola, me dijo antes de besarme. Debí haberme detenido ahí. Debí haber reconocido la línea que estaba a punto de cruzar. Pero no lo hice. Durante los siguientes 3 meses, vivimos un romance clandestino. Nos veíamos en su apartamento cuando supuestamente yo estaba en clase de yoga o visitando a una amiga. Construí una red de mentiras tan elaborada que a veces yo misma me la creía. Me decía que Fernando no me valoraba, que merecía ser feliz, que no estaba lastimando a nadie. Qué equivocada estaba. Todo explotó una tarde de junio. Mariana, mi hija de 15 años, había dicho que iría a estudiar a casa de una amiga. Pero se sintió mal y regresó antes. Ricardo y yo estábamos en casa, pensando que teníamos horas antes de que alguien volviera. Nos habíamos vuelto descuidados, confiados. Mariana nos encontró en el sofá de la sala. No estábamos completamente vestidos. El horror en sus ojos es algo que nunca podré olvidar. Se quedó paralizada un momento, luego corrió a su habitación. Cuando intenté hablar con ella, me gritó que me odiaba, que había arruinado todo, que nunca me lo perdonaría. Esa noche, le confesé todo a Fernando. No tenía sentido seguir mintiendo. Mariana ya le había llamado llorando. Esperaba gritos, furia, pero su reacción fue peor. Se quedó en silencio, mirándome como si fuera una extraña. Mi mejor amigo, Sofía, fue lo único que dijo, con una voz que no reconocí. ¿En nuestra casa? ¿Dónde duermen nuestros hijos? Esa noche se fue a un hotel. Al día siguiente, vino a recoger algunas cosas. Me dijo que necesitaba tiempo, que no podía estar cerca de mí sin sentir que se ahogaba en rabia y traición. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel, mi hijo de 12 años, no entendía completamente lo que había pasado, pero sabía que era grave. Mariana se negaba a hablarme, se encerraba en su habitación. Cuando intentaba explicarles, justificarme, solo empeoraba las cosas. ¿Por qué no hablaste con papá si eras infeliz?, me preguntó Mariana una tarde, con una madurez que me destrozó. ¿Por qué tenías que destruir nuestra familia? No tenía respuesta. O más bien, ninguna respuesta era suficiente. Fernando volvió después de una semana, pero solo para decirme que quería el divorcio. No podía perdonar la doble traición, de su esposa y su amigo. Me pidió que me fuera yo de la casa, para no perturbar más a los niños. Me mudé a un pequeño departamento cerca del centro. Ricardo intentó contactarme varias veces, pero yo ya había visto el daño que habíamos causado. Le pedí que no me buscara más. El divorcio fue amargo. Fernando, siempre tan amable y considerado, se transformó durante el proceso. Peleó por la custodia completa de los niños. Usó mi infidelidad como prueba de mi inestabilidad moral. Me vi retratada en documentos legales como una madre negligente, una esposa adúltera, una mujer que había puesto sus deseos egoístas por encima de su familia. Perdí la custodia principal. Me otorgaron visitas supervisadas al principio. Mariana se negaba a verme del todo. Daniel venía, pero nuestros encuentros eran incómodos, llenos de silencios y preguntas que no sabía cómo responder. Fernando me compró mi parte del negocio. No fue justo en la valoración, pero no tenía fuerzas para pelear. Necesitaba el dinero para subsistir, para pagar abogados, para intentar reconstruir algún tipo de vida. Conseguí trabajo como gerente en una cadena de panaderías. Era un paso atrás en mi carrera, pero no podía ser exigente. Cada mañana despertaba con un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Cada noche lloraba hasta quedarme dormida, mirando fotos de mis hijos, recordando los momentos felices que había destruido. Lo peor era los domingos. Esos días que antes pasábamos juntos como familia ahora eran largos desiertos de soledad. Caminaba por el jardín Borda, sola, viendo a otras familias, otros niños, otras madres que no habían cometido mi error. Intenté reconstruir mi relación con mis hijos. Les escribía cartas, les enviaba regalos, les suplicaba una oportunidad. Mariana rechazaba todo contacto. Daniel era más receptivo,
pero podía sentir su confusión, su dolor. Fernando, para su crédito, nunca habló mal de mí frente a ellos. Nunca les prohibió verme. Es su decisión, les decía, según me contó Daniel años después. Su madre los ama, a pesar de todo. Pasaron 2 años antes de que Mariana aceptara verme para un café. Tenía 17 años y parecía mucho mayor. Más seria, más contenida. Me dijo que estaba considerando estudiar medicina en la UNAM. Hablamos sobre cosas superficiales. Cuando intenté disculparme, de nuevo, me detuvo. No quiero hablar de eso, mamá. Nunca. Si vamos a tener algún tipo de relación, tiene que ser sobre el presente, no sobre el pasado. Acepté sus términos. Era mejor que nada. Poco a poco, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era la relación cercana que teníamos antes, pero al menos me permitía ser parte de su vida, aunque fuera en la periferia. Daniel fue más fácil. Los niños perdonan más rápido. A los 16 años, comenzó a visitarme regularmente. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños de convertirse en chef. Había heredado mi pasión por la cocina. Fernando se volvió a casar hace 3 años. Con una mujer encantadora llamada Lucía, maestra de primaria. Es buena con mis hijos. Mariana la adora. Daniel dice que hace un mole increíble. Debo admitir que me dolió al principio, pero con el tiempo he llegado a agradecerle. Ella ayudó a sanar heridas que yo había causado. Yo sigo soltera. Tuve algunas relaciones, pero ninguna seria. Quizás una parte de mí sigue castigándose. O quizás simplemente aprendí que las relaciones requieren más que pasión, requieren honestidad, compromiso, trabajo constante. Hoy, 10 años después, tengo una relación cordial con Fernando. Podemos estar en la misma habitación para eventos importantes de nuestros hijos. La graduación de Mariana de la Facultad de Medicina. El primer trabajo de Daniel como sous chef en un restaurante prestigioso de Cuernavaca. Mariana tiene ahora 25 años. Está comprometida con un joven médico que conoció durante su residencia. Cuando me mostró el anillo, con cautela en sus ojos, como si temiera mi reacción, sentí una mezcla de alegría y dolor. Alegría por su felicidad. Dolor porque sé que nuestra relación nunca volverá a ser lo que era. Hay una reserva en ella cuando está conmigo, una parte de su corazón a la que ya no tengo acceso. Me ha pedido que asista a su boda. Un pequeño milagro. Pero también me ha dicho, con esa franqueza que la caracteriza, que prefiere que Fernando la entregue en el altar solo. No quiere complicaciones en su día especial. Acepté, por supuesto. No estoy en posición de exigir. Cada momento con mis hijos es un regalo que no merezco pero que atesoro. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Que la justificación que nos damos a nosotros mismos, merezco ser feliz, no estoy lastimando a nadie, son mentiras que nos contamos para no enfrentar la verdad de nuestra cobardía. Que la comunicación honesta, por difícil que sea, por incómoda que resulte, es la única base posible para una relación sana. Si hubiera hablado con Fernando sobre mi infelicidad, sobre mi sensación de pérdida de identidad, quizás hubiéramos podido trabajar juntos en una solución. Que nuestros hijos pagan el precio de nuestros errores de maneras que no podemos prever. El divorcio fue solo el principio. Las cicatrices emocionales, la pérdida de confianza, las lecciones equivocadas sobre el amor y la lealtad que involuntariamente les enseñé, eso es lo que más me atormenta. Si hay algo que quisiera decirles a quienes están contemplando el camino que yo tomé es esto: deténganse. Hablen. Busquen ayuda. Si su matrimonio no tiene arreglo, termínenlo con honestidad antes de traicionarlo. La mentira lastima más que la verdad, por dura que ésta sea. Y si, como yo, ya cometieron el error, sepan que el camino de la redención es largo y doloroso, pero no imposible. No esperen perdón inmediato. No lo exijan. Gánenlo con paciencia, con consistencia, con humildad. Acepten las consecuencias de sus actos sin autocompasión. Hoy tengo una pequeña panadería propia. Segundas oportunidades, la llamé. Es mucho más modesta que Dulces Recuerdos, pero es mía. Daniel viene a veces a experimentar con nuevas recetas. Mariana pasa ocasionalmente a tomar un café cuando su agenda de médico residente se lo permite. Son momentos preciosos, fragmentos de la vida familiar que una vez tuve y perdí.
No soy la villana de esta historia, pero tampoco soy la víctima. Soy simplemente una mujer que cometió un error terrible y que vive cada día con sus consecuencias, intentando ser mejor, intentando reparar lo que se puede reparar, aceptando que algunas cosas se han perdido para siempre. Esta es mi historia. No la comparto para recibir simpatía, sino como advertencia. Como testimonio de que incluso los errores más graves pueden ser puntos de partida para el crecimiento, aunque el precio sea tan alto que a veces te preguntes si valió la pena pagarlo. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que pueda estar tentado a tomar el camino fácil en lugar del correcto. A veces necesitamos ver las consecuencias reales para evitar cometer los mismos errores. Déjame saber en los comentarios si has vivido algo similar o qué harías en mi situación. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre nuestras decisiones.